encontramos en la sesión número 10. Vamos a discutir el derecho procesal civil. Nos tocan tres instituciones muy importantes, que es la introducción a las ejecuciones, las cuales vamos a tratar el día de hoy: la vía de apremio, el juicio ejecutivo, así como las ejecuciones especiales. No olviden realizar un cuadro sinóptico o esquemas de cada uno de los trámites para tener presentes los plazos. Tratemos la manera de ser muy prácticos en el desenvolvimiento de cada una de las etapas con sus fundamentos legales, así como con los plazos. Voy a tratar la manera de hacer síntesis de lo que tiene el contenido de la guía preestructurada en cuanto a esta sesión, que es muy importante. Cada sesión que adentramos, los contenidos se han dado cuenta que son más extensos, que son más profundos, pero es necesario para que lleguemos al objetivo primordial, que es la preparación, que conozcamos los elementos básicos de cada institución. Recuerden que estamos en etapa de ubicación, posteriormente viene la etapa un poco más práctica, más fluida y de aplicación ya a procesos. Entonces, pues damos inicio. Y nuestra guía preestructurada pues tiene algunas cuestiones de mucha importancia, como las ejecuciones procesales. Nosotros tenemos lo que son las ejecuciones procesales en cuanto a la naturaleza. Las ejecuciones procesales van siendo aquellos procedimientos encaminados a satisfacer una sentencia en un juicio de conocimiento. Recuerden que el proceso de ejecución viene posterior a una sentencia declarativa. Aquí nos encontramos nosotros ante un juicio ejecutivo, es decir, hacer válido, hacer mucho más práctico el requerimiento de lo que es lo que es una sentencia de condena prácticamente. Dice Eduardo Couture que es la parte del derecho procesal que contiene un procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de una sentencia de condena. Vamos a ir incluyendo algunas definiciones en cuanto al argumento que vamos sosteniendo para que ustedes vayan fortaleciendo, ya sea con otras definiciones y otros conceptos, cada uno de los institutos que vamos. La naturaleza de una ejecución pues es procesal. Así lo establece el 203 de nuestra Constitución, cuando establece la parte conducente del artículo 203 constitucional, en donde dice promover la ejecución de lo juzgado. Ahí prácticamente estamos aludiendo a las ejecuciones. También el artículo 57 de la ley del organismo judicial, en la parte jurisdiccional, en donde establece este instituto. Tenemos nosotros cuáles son los elementos de una ejecución. Bueno, principalmente tenemos los personales. Estamos nosotros ante el ejecutante, el ejecutado. También tenemos el órgano jurisdiccional, el personal auxiliar y los terceros involucrados legítimamente establecidos en un proceso. Recuerden ustedes las tercerías en los procesos de ejecución que vimos ahí por la guía 3.4, en donde pues son sujetos que intervienen ya dentro de una ejecución. También tenemos el elemento formal, que es el procedimiento, ya sea una ejecución especial, ya sea en una ejecución colectiva. Ya estamos en una ejecución de sentencia, en la vía de apremio, o en un ejecutivo. Esos procedimientos que nos da el Código Procesal, de etapas, de secuencia, de cómo seguir el proceso. Y pues los elementos reales, pues ahí hay un par de teorías en donde dice que el elemento real es netamente el patrimonio del ejecutado. Otros dicen que es la pretensión. Pues de eso vamos a discutir un poquito cuando hablemos de la causa petendi, o la causa de pedir, o la pretensión en sí que estamos nosotros viendo. Nosotros vemos, por ejemplo, el objeto, como decíamos, la causa petendi. Unos establecían que era el patrimonio del ejecutado, otros netamente lo basaban en la pretensión, dependiendo la índole y la corriente que se esté definiendo en cuanto a la postura o al estudio o al autor que siga cualquiera de ustedes. Cada uno tiene libertad pues de seguir su propia teoría, simplemente basada en la ley, también con el sustento doctrinario, que es muy importante. Recordemos las clases de ejecución. Yo les he dicho siempre en las sesiones anteriores, las 5 clases de ejecución. Podemos subdividirla como pues las hacen otros autores, pero yo les recomiendo que las basemos netamente en lo que es el ejecutivo, la vía de apremio, ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencias y las ejecuciones colectivas, que están en los concursos, tanto el voluntario y el necesario. Es una forma sencilla en que ustedes pueden hacer cada
determinar la subdivisión de sus ejecuciones. Bien, el título ejecutivo, que no obviando, que es muy importante, por ahí Prieto Castro y Davis Echandía, que son dos autores muy connotados, antiguos por cierto, ya que han dado estas definiciones en donde establecían que el título ejecutivo era aquel documento en donde consta una obligación del deudor en beneficio de un acreedor. Este título ejecutivo puede ser cumplido por la vía voluntaria, así como establece Prieto Castro en algunas de sus definiciones, o puede ser por la vía judicial, que es cuando nosotros acudimos ya accionando a través del escrito de ejecución ante un órgano jurisdiccional reclamando el cumplimiento de esa pretensión. Hay una crítica que sustenta en un libro muy importante que yo le recomiendo mucho, que es el de Chacón Corado. Él detalla mucho esta crítica y alude en cuanto a los documentos electrónicos o el avance tecnológico. Él alude por qué no se contempla dentro de los títulos ejecutivos, por ejemplo, los documentos que ya ahorita manejamos, por lo menos ya vía internet, por ejemplo, la celebración de contratos electrónicos. Simple y sencillamente era porque en la época en que ellos virtieron sus definiciones pues no existían, pero lógicamente pues lo definían como un documento donde reclamar. Recordemos nosotros, vamos a verlo en las guías subsiguientes, cómo es la firma digital, por ejemplo, en los documentos electrónicos, cómo se plasman y se traspolan hacia un documento, y esto es prácticamente ejecutable fielmente, es decir, se puede realizar una ejecución sobre un documento de esta índole. Entonces, hay cuestiones que vamos a ir adentrando de aquí para la última guía, vienen siendo las más importantes por el tipo de instituciones que nosotros vamos descubriendo y vamos relacionando. Bien, entonces tenemos de entrada el juicio ejecutivo. Todo el juicio ejecutivo es un proceso de ejecución a través del cual se establece una definición. Dice que consta de dos etapas, de un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento y una parte ejecutiva. Esto es cierto. Esto es parte un poquito de los antecedentes y la historia que se viene virtiendo de esta situación. Hay una estructura que se dio en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que se dio prácticamente por 1855, en donde se dio esa trilogía, en donde los juicios ejecutivos pues tenían la parte de conocimiento, tenían la parte de oposición y tenían la fase ejecutiva o la vía de apremio netamente. Y ahí posteriormente en el juicio, en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1881, pues ya se definieron estas dos fases, la fase cognitiva y la fase ejecutiva en la vía de apremio. Esto lo vamos a definir cuando veamos la estructura sencilla que tiene cada uno de los trámites, pero es parte de esta parte histórica que tiene las ejecuciones en cuanto a esta circunstancia. Ahora bien, hay algo muy importante. Recuerden que pues venimos de mucha influencia de derecho español, y hay algo muy importante que me gustaría que profundizaran, es sobre las instituciones del derecho real de España, escrito por José María Álvarez. Él es un argentino, esto lo hizo en 1834. Estas instituciones pues vinieron algunas cuestiones relativas en cuanto a empezar a regular el tipo de ejecuciones. Ya después se fueron plasmando a través de las décadas ya en nuestra normativa, como lo que conocemos ahorita en nuestro último código de 1964, perdón, ya en vigencia actualmente en nuestro país. Bien, pero un juicio ejecutivo es bastante sencillo. Un juicio ejecutivo, recuerden las partes procesales o sujetos procesales, el ejecutante y el ejecutado. No olvidemos el órgano jurisdiccional o los terceros, es lo mismo. Hay unos documentos que yo he encontrado, varían en cuanto a las posturas de los autores. Todo el juicio, pues, no olvidemos la procedencia. Su procedencia es en el artículo 327, en donde nos ubicamos en procede el juicio ejecutivo en virtud de los títulos.
los testimonios de escrituras, confesión del deudor prestada judicialmente, confesión ficta, principio de prueba por escrito. También establece los documentos privados suscritos por el obligado como sus representantes reconocidos o que tengan reconocimiento ante el juez competente. También tenemos actas de protocolización de protestos, documentos mercantiles y bancarios, acta notarial en que consta el saldo, las pólizas de seguros, toda clase de documentos con fuerza ejecutiva y pues algunas cuestiones que vienen dándose ahí en relación a la procedencia del juicio ejecutivo. Yo soy partidario que se inicie con una demanda ejecutiva. Algunos autores dicen que no, que una demanda pues es únicamente un proceso de conocimiento. Yo siempre he diferido con esto porque en cuanto a las demandas ejecutivas, recuerden que una demandar quiere decir requerir. El juicio ejecutivo también tiene una parte, y en cuanto a su estructura ahí medular, que es un requerimiento. O sea, una demanda siempre hace un requerimiento. No podríamos especificar una demanda únicamente un proceso cognitivo y diferenciarla simplemente un escrito de ejecución. Esas son cuestiones pues meramente doctrinales, pues que algunos autores han hecho alguna diferenciación al respecto. Cada uno de nosotros tiene la postura, ustedes sacarán las conclusiones de cuál es lo más conveniente en estos casos. Yo considero que el ejecutivo se inicia con una demanda, un juicio ejecutivo se inicia con una demanda ejecutiva. Unos le llaman escrito de ejecución. Es una cuestión trascendente en cuanto a la parte medular. Ahí por el artículo 329 pues ya viene todo el procedimiento, se da la audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Aquí pueden pasar dos cosas, puede que el ejecutado pues cumpla con la obligación o puede que se oponga. El escrito de oposición a través del cual se opone pues tiene que deducir todas las excepciones para ser resueltas en sentencia. Cabe señalar que esta parte cognitiva del juicio ejecutivo es como un proceso de conocimiento. Es una demanda, una actitud, viene un periodo probatorio y pues viene una sentencia. Esa es la parte que por eso se llama que es una parte cognitiva. Entonces esta parte se desglosa en la oposición, en donde ya vimos del 329 al 331 que se deducen las excepciones. Se da audiencia también al ejecutante, ya sea de la oposición o las excepciones, ¿verdad? Por otros 2 días, con su contestación o sin ella, establece la ley que se da audiencia por 10 días comunes. En el 331 se establece y posteriormente, también hay algo muy importante, que acá no hay periodo extraordinario de prueba, y posteriormente se dicta la sentencia, según el artículo 332. Aquí se pronuncia sobre la oposición, también sobre las excepciones, así como sobre la pretensión primordial. Aquí termina la fase cognitiva, inmediatamente viene la fase de la vía de apremio, que son prácticamente en 5 o 6 etapas, ustedes lo pueden desglosar, que es el embargo, la tasación. Ahí mismo se enlaza, con la sentencia terminamos la parte o la fase cognitiva y posteriormente en el ejecutivo entramos a la fase vía de apremio. Con el embargo, la tasación, se requiere la orden de remate que la realiza el juez. Esta orden es sobre la venta de bienes, ahí por el artículo 313 ya se enlazó, si ustedes se percatan, con el juicio ejecutivo en la vía de apremio. De aquí retrocede prácticamente desde el 332, retrocede hasta el 301 el procesal civil en cuanto al trámite. Vienen publicaciones, 3 en el diario oficial y otro de mayor circulación. También se debe anunciar en estrados del tribunal, eso lo establece el 313 al 314 en el procesal civil. Y viene la orden de remate, tiene un plazo no mayor de 15 días. Y posteriormente viene la liquidación. La liquidación no es más que saldar la deuda que se realiza del 319 al 323 y posteriormente la escrituración, que son 3 días, según el artículo 324, y la entrega de bienes, hay un plazo de 10 días, según el artículo 326. Cabe señalar que lo discutido en juicio ejecutivo no es cosa juzgada, viene un juicio ordinario posterior, cuya acción
para entablarlo es de 3 meses si no caduca la acción, y los recursos que caben en esta materia es la apelación, auto que deniegue la apelación, la ejecución, perdón, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Aquí es para interponerlo en 3 días, da audiencia en la otra parte de 5 días y resuelve en otros 3 días. Esto pues tiene algunas cuestiones ahí relativas en cuanto al trámite del juicio ejecutivo. La vía de apremio es otro trámite muy importante. La vía de apremio lo que conlleva es cantidad de dinero líquida, exigible y de plazo vencido. Eso lo sabemos, tenemos los casos de procedencia desde el 294 del procesal civil. También es un escrito de ejecución o una demanda ejecutiva. Es una cuestión ahí que tiene una indistinción en relación a eso. La práctica forense he tenido la oportunidad de ver los juzgados de primera instancia de nuestro departamento en donde han resuelto y han dado trámite a las demandas ejecutivas. Aparte de eso hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la Cámara Civil en cuanto a demanda ejecutiva y escrito de ejecución. Se utiliza indistintamente para nominar un proceso de ejecución. Entonces esta situación va teniendo también sustentos en cuanto a los pronunciamientos que ha hecho nuestra Cámara Civil en la Corte Suprema de Justicia. Este escrito de ejecución, esta demanda ejecutiva, pues debe llenar los requisitos de una demanda, artículos 61, 106, 107, el 50, el 63 en cuanto a las copias. Prácticamente son los mismos requisitos a través de un memorial. Se presenta, se califica el título, debe analizar el juez que sea suficiente, que tenga una cantidad líquida exigible de plazo vencido. En este momento, si llena los requisitos, a través de una resolución despacha mandamiento de ejecución, orden de requerimiento de pago y ordena el embargo. Esto se establece ahí del artículo 329, pues para arriba también en adelante, ¿no? Pueden suceder también 2 cosas: el ejecutado paga, se termina, lo establece el artículo 300, pues se termina el proceso. Y por ahí pues puede que exista oposición. Aquí es diferente en cuanto al trámite de oposiciones, admite excepciones, las que destruyan la eficacia del título y se funden o documenten, sustenten en prueba documental, se oponen dentro del 3er día de notificado. El deudor es a través del trámite de los incidentes. Esto se establece en el 296, el trámite de los incidentes. Recuerden que lo tenemos del 138, 139 y 140 en la ley del organismo judicial. La audiencia de la otra parte por 2 días, recuerden, audiencia 8 días y se resuelve en 3 días. Aquí resuelto los incidentes, pues puede declarar con o sin lugar. Recordemos que son solo excepciones que destruyen eficacia del título y se funden en prueba documental. Un ejemplo de estas podría ser una excepción, por ejemplo, de ineficacia del título en que se funda la ejecución por haberse pagado la cuota que se reclama, tal y como consta en un documento privado o un título en donde pues, se conste una cuestión de conste el pago, pero únicamente son esas cuestiones que pues debe sustentarse tal y como se establece. Después la parte que viene, la parte ejecutiva normal, el embargo, la tasación, la orden de remate, la liquidación, como viene, la publicación previa del edicto, y la escrituración y la entrega de bienes. En la parte ejecutiva medular, recordando entonces lo que es la parte del escrito de ejecución, tenemos la oposición, tenemos la interposición de excepciones en incidente, tenemos el embargo, tenemos la tasación, la orden de remate, la publicación, la liquidación, tenemos la escrituración y lo que es la entrega de bienes. Como ustedes pueden darse cuenta, son trámites bastante prácticos, bastante sencillos. Ahí por el 326 tenemos también el sustento de este trámite en la vía de apremio. Tenemos lo que es la apelación, que es el recurso que cabe ante el auto que deniegue la vía de apremio, así como el que apruebe la liquidación.
Este es muy importante saberlo en cuanto a nosotros vamos a desglosar lo que es el trámite de la vía de apremio. Dos trámites prácticos, pero pueden hacer en media página cada trámite, bastante prácticos. Todo está siendo extraído de la ley con apoyo doctrinario. Les recomiendo bibliografía variada que ustedes puedan tener en esto. Y por último, tenemos las ejecuciones especiales. Estas ejecuciones especiales, cuando la acción recae en una pretensión dirigida a satisfacer a través de un órgano jurisdiccional la entrega de algo distinto al dinero, pueden ser bienes muebles. Por eso las ejecuciones especiales las tenemos establecidas del 336 al 339 y es del Código Procesal Civil. Está la ejecución de dar, hacer, no hacer, escriturar y quebrantamiento de la obligación de no hacer. Esas son ejecuciones especiales. El trámite es a través del juicio ejecutivo y tienen su asidero legal la fase sustantiva en el Código Civil, en el derecho de obligaciones. Recordemos las obligaciones que recién vimos hace una guía o hace 2 guías que estuvimos viendo las obligaciones. Recordemos las obligaciones de dar ahí en 1319 y 1320, las de hacer en el 1323, 1324 y 1325 y las de no hacer en el 1326. Recuerden, todas estas ejecuciones tienen su base sustantiva en el Código Civil del 1319 al 1326, para hacer un resumen, y el trámite es el juicio ejecutivo. Seamos prácticos en cuanto al desarrollo de nuestras guías y, por favor, profundicemos en algunos casos que sean necesarios y tratemos la manera de tener todos los trámites a la mano de una manera entendibles para cada uno de nosotros. Les agradezco su atención y espero que les haya servido y que los oriente de una mejor manera este video. Muchas gracias.